Se deben dar 2 vueltas de seguridad para dar mayor soporte al vendaje, para que no se corra. Además, debemos recordar, de ser posible, se debe vendar el dedo. Continuamos dando las vueltas en círculo, en espiral, tratando de que la distancia de que uno y el otro sea la misma. Siempre que realizamos un vendaje para dar soporte, hay que incluir las articulaciones. Esto es para evitar la movilidad y una lesión mayor. Cualquier vendaje debe hacerse desde la parte distal o más alejada del corazón a la proximal para evitar acumulaciones de sangre. Finalmente damos las 2 vueltas de seguridad y fijamos. Se inicia con las 2 vueltas de seguridad. Este es muy parecido al circular o espiral, solo que este se intercala una vuelta hacia abajo y una vuelta hacia arriba. Y la venda va tomando forma de una X. Igual al final se dan las 2 vueltas de seguridad y se fija. Se comienza con las 2 vueltas de seguridad y se va haciendo un cruce en forma de 8 por la articulación para evitar movimiento brusco. Finalmente hacemos las 2 vueltas de seguridad y fijamos. Este tipo de vendaje permite cierta movilidad en la articulación del paciente. Se comienza dando las 2 vueltas de seguridad. Posteriormente se dan 2 vueltas en el cuello, cuidando que la mano quede más alta que el codo. Se da una vuelta en la cintura para mayor soporte. Y finalmente se toma el codo. Pasamos otra vez por la cintura y se sujeta la venda.
se va iniciando con las 2 vueltas de seguridad y se va dando vuelta en forma diagonal para cubrir toda la bóveda craneal. Y finalmente se dan 2 vueltas para fijar todos los vendajes. En este tipo de vendaje se puede utilizar cartón, madera, revistas, siempre y cuando impidan la inmovilidad de la extremidad afectada. En este caso utilizamos lo que es un cartón y le vamos a ir dando vueltas poco a poco al soporte, siempre y cuando el paciente se sienta cómodo con el vendaje que le estamos realizando. Y finalmente se fija.